a todos y bienvenidos a esta Teoxan Talk. Hoy tengo la oportunidad de dar la bienvenida a una doctora, que también es amiga, que inició su carrera profesional en medicina hace 30 años licenciándose en la Facultad de Medicina de La Habana. A pesar de ser cubana, ella tenía una gran vocación internacional y empezó a hacer estancias internacionales, salió a hacer cooperación internacional a Venezuela, salió a hacer cooperación internacional a Sudáfrica. En Sudáfrica puedo contar 1000 historias respecto a estar en mitad de África sin recursos, responsabilizándose de neonatología. Y entre todas las pericias volvió a España, porque inicialmente ya había crecido en España, hace unos años y se especializó en medicina estética. Ella es emprendedora, entusiasta, trabajadora, le gustan los desafíos, amante de las manualidades. Me encanta cómo se describe a ella misma y es que es una persona que nadie hubiera sospechado que fuera a tener éxito en redes sociales con su edad. Me encanta también el hecho de cómo lo vive y me encanta también el éxito que está teniendo. Hoy quiero dar la bienvenida a la doctora Odalis Torres. Bienvenida a Habana Lips. Pues muchísimas gracias y es un placer para mí, David, estar compartiendo este ratito con vosotros y bueno, es un placer siempre estar rodeado de estos profesionales. Pues para nosotros es un placer estar contigo, entonces bueno, placer doble que lo vamos a amenizar con una serie de preguntas para que la gente te conozca un poco más. Odalis, ¿qué te trajo a España y qué te llevó a la medicina estética? Bueno, como yo más o menos te había comentado, yo estuve viviendo aquí durante largos años de mi infancia. Mis padres trabajaban aquí y bueno, todos mis recuerdos de la infancia eran aquí en Madrid, justamente. Y luego regresamos a Cuba, donde desarrollé toda mi etapa de resto de vida adulta y profesional. Hace aproximadamente unos 10 años decidimos emprender este nuevo regreso y bueno, establecernos la familia aquí y desarrollar el resto de nuestro futuro y la etapa profesional que nos queda por vivir. Oye, y Odalis, tú te llamas Odalis y sin embargo Sí. la gente te conoce como Habana Lips. Sí. Explícanos qué es Habana Lips. Bueno, Habana Lips es un concepto y un estilo que surge a partir de que me doy cuenta de que empieza a haber una demanda en mi consulta por tratamientos de labios. Incluso algunos colegas, compañeros me pedían que les ayudase o que los aconsejase y yo veo que me reconocían mis tratamientos a pesar de no saber que los había hecho yo y los identificaban. Y dije, pues aquí hay algo, aquí hay un estilo, aquí hay un concepto y decidí crear lo que sería Habana Lips. El nombre surge por mis orígenes de La Habana y bueno, por el labio que era el sello que me identificaba un poco dentro de los tratamientos de la medicina estética. Y yo creo que La Habana es vintage, es romántica y eso va muy bien con el labio. Oye, y otra pregunta, porque lo hemos comentado también en algunas ocasiones, mucha gente piensa que las redes sociales son para jóvenes. Tú, sin embargo, eres una hacha de las redes sociales. ¿Cómo se ha dado esa conjugación y qué crees que ha sido el secreto de tu éxito? Bueno, yo creo que yo realmente era bastante analfabeta en cuanto a informática. Yo me desarrollé en un país donde no teníamos desarrollo informático prácticamente y yo no tenía casi conocimientos. Resulta que cuando vengo aquí a España empiezo a desarrollarme autodidáctica, o sea, totalmente aprendiendo por mí misma y descubro el Instagram como una red social que me podía servir muchísimo en mi trabajo y no es hasta que empiezo a hacer tratamientos de antes y después, porque yo veía mucho en las redes de medicina estética mucha fotografía de páginas web o de chicas muy jóvenes, todas con las pieles perfectas y yo quería mostrar un poco más mi realidad, lo que se veía realmente en consulta, cómo comparar y cómo ver que los resultados podían ser reales, pero siempre partiendo desde el paciente real y no desde tanta foto perfecta. Y ahí surge el deseo de hacer esto de antes y después, que me motiva y que es mi ventana y lo que me da a conocer. Y empiezo a ver que tengo un poco de éxito, que me empiezan a contactar por las redes sociales y bueno, ahí es como empiezo a desarrollar mi mundo de redes sociales que sigue siendo totalmente autodidacta y la sigo llevando yo. O sea que... Oye, y una pregunta, ¿tú crees que las redes sociales modifican las demandas de los pacientes en la actualidad? Quiero decir, ¿son diferentes las demandas ahora a lo que eran, en medicina estética me refiero, a lo que eran hace 5 años? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que sí. De hecho, todos los pacientes que vienen a mi consulta generalmente vienen más del 60% por las redes sociales. Yo tengo la consulta en un primer piso, no es visible y a mí me llegan pacientes por las redes sociales.
Las redes sociales han modificado muchísimo nuestras consultas. De hecho, hemos tenido que bajar un poquito el rango de edad. A los pacientes que atendemos ahora son muchos más jóvenes que quizás hace años atrás, y es por las redes sociales, el hecho de existir los filtros, el que vivimos en el siglo de la fotografía, del selfie, del teletrabajo, y eso ha hecho que las personas pues quieran cuidar más su imagen, verse mejor, sentirse mejor, y realmente han modificado muchísimo el volumen de pacientes que llega hoy a nuestras consultas. ¿Y cuál es la relación con tus pacientes? Quiero decir, porque la media de edad es diferente, es más baja de lo que era. Sí, exactamente. ¿Y cómo es la relación con ellos? ¿Vienen, te dicen qué es lo que quieres, te enseñan una foto? Bueno, sí, generalmente yo soy de los médicos que me gusta que me enseñen fotos. Algunos médicos rechazamos eso, pero a mí me gusta. Me gusta porque me da un indicio de realmente lo que el paciente está buscando. Una cosa es lo que tú expresas verbalmente y otra cosa es lo que enseñas. Por ejemplo, a mí me vienen diciendo mucho, quiero un resultado natural, quiero unos labios naturales. Y yo le digo, vale, pues muéstrame una foto de algo que te gustaría. Incluso muchos vienen un poco reticentes porque saben que al médico no le gusta mostrar fotos. De hecho, yo se las pido. Y cuando me muestran las fotos, pues no coincide mucho lo que me están diciendo con lo que me están mostrando. Y ahí entonces yo me doy a la tarea de explicarles realmente en qué consiste la diferencia, de tener un resultado muy natural a tener un resultado con un poquito menos de volumen, sin pasar esos márgenes de la naturalidad, que siempre nos gustan. ¿Qué es lo que haces si un paciente viene a la consulta y te pide una foto de un Instagramer y te dice que quiere ser igual? Sí, eso sucede muchísimo. Yo generalmente pues trato de educar desde mi consulta al paciente. Explico que no podemos clonar en medicina estética a las personas, que realmente hay que individualizar y que bueno, la belleza está en la individualidad, en el pequeño margen ese de que no seamos tan perfectos, esa pequeña imperfección que nos embellece. Y me gusta transmitir un concepto de naturalidad, de ser único y de no imitar, porque caer en la imitación o en la reproducción, en la clonación, primero no se puede y no se debe. Y bueno, intento educar al paciente, explicarle con suficiente tiempo, hacerle entender, y yo creo que lo vamos consiguiendo muy bien. Claro, porque cada cara es única y al final necesita un tratamiento diferente. Único, totalmente diferenciado uno de otro. Y de hecho lo que estamos viendo en muchas influencers o personas muy conocidas es que miras una cara y estás mirándolas todas. Entonces, eso ya muchas chicas jóvenes y chicos jóvenes hoy se van un poco queriendo diferenciar de eso también. Eso que acabas de decir es verdad como la vida misma. A mí hay veces que me cuesta diferenciar entre ellas porque son parecidas o iguales. Son muy similares y eso ya muchos de ellos incluso también lo están empezando a notar. Ya no es como al principio, quiero ser como ella. Bueno, quizás te la traen como un patrón, pero entienden de que son diferentes, de que son únicos y de que, bueno, adapta esto a mí. ¿Y qué desafíos hay en las consultas de medicina estética del siglo XXI? Teniendo en cuenta todo este cambio de pacientes, pacientes más jóvenes, redes sociales, comunicación en redes sociales, banalización en parte del acto médico de los tratamientos de medicina estética. Bueno, sí, tenemos grandes desafíos. Yo creo que un gran desafío es el tema de la prevención. Como cada vez nos llegan pacientes que son todavía más jóvenes, tenemos que seguir desarrollándonos en la prevención, en que los tratamientos cada vez tengan un periodo más corto de recuperación, en que sean todavía menos invasivos, en que cada vez tengamos menos efectos adversos y que podamos hacer tratamientos cada vez más inocuos. Yo creo que eso es un reto que va a seguir y que por supuesto que la tecnología y el avance y el desarrollo nos los va a ir ofreciendo. Otro reto que tienen las consultas de medicina estética es poder abarcar el volumen de paciente creciente que tenemos para que se nos acorten las listas de espera y poder dar respuestas más rápidas. Otro reto que también yo vería es el tema de las redes sociales, trabajar, educar, seguir formando y seguir informando a los pacientes en general y a la población acerca de el nuevo concepto de la medicina estética adaptada, natural, personalizada, única. Y por supuesto otro reto pues también sería el hecho de que le demos un espacio a la medicina estética dentro de la propia medicina, que la medicina estética se reconozca como una especialidad, que sea una lucha que podamos mantener contra el intrusismo y que eso de reconocimiento como especialidad nos ayude todavía más a combatir esa parte de la medicina y del intrusismo. ¿Qué piensas tú o qué consejos le darías tú a tu hijo
que está en el penúltimo año del MIR de anestesia para incorporarse a la medicina estética? Pues sí, yo a mi hijo y a todas las personas y médicos que deseen incorporarse a la medicina estética, primero les diría que no desistan, que es un poco que impone, porque muchas veces te gradúas de médico estético con mucho conocimiento teórico, pero te falta la práctica y te vas a enfrentar a un paciente que es saludable, que además quiere verse mejor para sentirse mejor, y eso impone un poco, y yo siempre les aconsejo que no desistan, porque conozco muchos compañeros que han hecho el máster y no se han atrevido luego de terminarlo. Otro consejo que les daría y que para mí es fundamental es que antes de ponerse a hacer un tratamiento y trabajar con un paciente en la zona facial, sobre todo, que aprendan a tratar las complicaciones. Tú no puedes hacer un tratamiento si no sabes cómo revertir cualquier efecto adverso o una complicación. Para mí eso es fundamental y eso le da muchísima seguridad, muchísima confianza al médico y a su vez al paciente. Y por otro lado, pues otro consejo es seguir avanzando en el tema de la investigación, pero no pasivamente, sino activamente, o sea, que nosotros los médicos investiguemos, hagamos pues trabajo científico y que podamos seguirnos implicando y subiendo el nivel de la ciencia y la investigación en la medicina estética. Has hablado de los efectos adversos como un área importante. ¿Qué piensas tú respecto al aprendizaje en efectos adversos? Porque muchas veces parece que dé miedo hablar de efectos adversos y que a la gente pues bueno, prefiere no hablar de ellos. ¿Qué piensas tú de la apertura, empezar a hablar de ellos y empezar a formar a la gente respecto a su manejo? Pues para mí eso es fundamental y realmente al primer laboratorio que escucho hablar de ese tema fue a vosotros y estuve felicitándoos por ese tema. Yo creo que yo no me iría a hacer nada con un médico que no sepa tratar una complicación. Y para mí el efecto adverso, entre más tratamientos de medicina estética hagamos, sobre todo más rellenos faciales, más láseres, más tratamientos que todavía tienen un poco de posibilidades de ser más invasivos, pues podemos tener efectos adversos, están descritos y son normales en la medicina y en la ciencia en general. Entonces yo creo que prepararnos para eso es lo más seguro para el paciente y lo más seguro para el médico. Entonces para mí es fundamental que tengamos cada vez más formación y que cuando tengamos ese problema que se nos va a presentar en algún momento de nuestra carrera, pues que sepamos enfrentarlo con tranquilidad, con seguridad y con resultados que no dejen ninguna secuela, sobre todo para el paciente, y secuela psíquica para el médico también. Hay una pregunta que va a ser la última, tranquila, pero que creo que está en la mente de mucha gente y yo creo que es muy interesante que des tu opinión. Havana Lips suena a labios. ¿Te lleva a estar especializada en Havana Lips, no tener tratamientos anatómicos de ninguna otra área facial excepto la boca? ¿O No. Solamente haces boca? No, para nada. El concepto surge así por la demanda. Y bueno, hoy por hoy casi todos los médicos somos generales, o sea, hacemos un poco de todo, de toda la parte facial, corporal y los tratamientos, pues casi todos podemos desempeñarlos muy bien. Pero al tener más volumen de pacientes que acudían a mí por este tratamiento, pues surge el concepto de Havana Lips. Pero cuando el paciente llega a consulta, yo siempre creo que el paciente está abierto a que el médico le aconseje, le diagnostique, y ya te digo que hoy por hoy mi consulta es mayoritariamente, vienen por labios, pero terminan después haciéndose el resto de tratamientos. Y yo tengo muchísimos otros tratamientos y abarco todo el área facial sin ningún tipo de problema, aunque lo más atractivo sea el labio, porque el labio es un índice de la cara, de la zona facial, por donde muchas veces comienza el envejecimiento y por donde nos va diciendo que ya hay un problema en la piel, porque ya el labio se va deshidratando y muchas veces eso aparece en el labio. Entonces es muy llamativo, es muy demandado y es muy atractivo para el médico y para el paciente, pero realmente después el paciente está abierto a que le aconsejemos, a que le digamos cómo puede mejorar y de manera siempre integral, que es lo que nos gustaría siempre hacer, un tratamiento integral facial. Muy interesante tu respuesta, porque al final lo que nos has contado es que la especialización, de hecho, te está ayudando a captar otras áreas anatómicas y a tratar integralmente al paciente. Totalmente. En cuanto uno se diferencia en algo, puede atraer eso, pero luego el resto de cosas también vienen. Y sobre todo, por ejemplo, el labio es una demanda también de pacientes jóvenes y esas son pacientes que vas a tratar por el resto de sus vidas. O sea, que tienes un paciente joven que lo vas a tratar por muchos años, bueno, si haces bien las cosas, por supuesto. Te he dicho que era la última pregunta, pero quiero hacerte una última pregunta más porque me interesa mucho tu opinión, sobre todo porque tienes descendencia.
¿Cuál crees que es el futuro en el medio y en el largo plazo de la medicina estética? Pues el futuro ya casi que lo estamos empezando a ver, que ha habido un crecimiento brutal. El futuro de la medicina estética es que todos pues vamos a ver la medicina estética como parte de nuestra vida normal y cuidados, y que los prejuicios cada vez van a ser menos. Y el futuro va a ser lidiar con los roboces a largo plazo, que nos llevemos bien con ellos, porque muchas veces todo esto yo creo que va a terminar en robotizar un poco la tecnología que va apareciendo, y que nos llevemos muy bien y que sigamos los humanos al frente de todo. Pero yo creo que el futuro va a ser de normalizar y de ver la medicina estética como una rama más de la medicina y muy bien integrada en nuestro día a día. Pues me quedo con esta frase tuya, Odalis, y te quiero dar las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, David. Es un placer siempre estar contigo. Para mí también. Un placer. Y a todos vosotros deciros que dentro de nada nos vemos en otra Teoxan Talk. ¡Hasta luego!